haciendo un pequeño resumen de cada salmo. Llevo 115 salmos. Decidí hacerlo porque Instagram solo te deja 1 minuto de vídeo, así es que dije, en 1 minuto voy a tratar de decir un salmo. Así es que así he estado durante 115 días y la verdad ha sido pues todo un reto. Pero cuando llegué al salmo que vamos a hablar hoy, la verdad para mí fue una revelación. Cuando me preguntaron qué salmo quería compartir, dije, pues tendrá que ser este, porque para mí fue algo tan espectacular cuando lo leí. Y es el Salmo 85, es del que te quiero hablar en estos minutos. Por cierto, que cuando se me acabe el tiempo me hacéis señales. Corta, lo que sea, ¿vale? Apaguéis las luces o algo. Entonces, vamos a hablar de este Salmo 85 y si te parece, oramos un momento para que Dios pueda transmitir su mensaje a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Una cosa es escuchar, pero otra cosa es que entre a nuestra alma y que quede ahí, no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Jesús, gracias por esta mañana, gracias por cada persona que está aquí, gracias por darnos tu palabra, por este regalo impresionante. Gracias, Dios. Permítenos estudiarla, recibirla y ponerla en práctica. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Pues el Salmo 85 es en realidad para mí un resumen de lo que sería la iglesia, de lo que seríamos nosotros. Comenzando con el versículo 1, lo vamos a estar viendo en pantalla, del Salmo 85, y declara: oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob. En el número 2 dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. Después hay un silencio porque es un salmo, y cuando hay una canción hay silencio. Y luego dice: retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Eso es realmente el resumen de todo. De hecho, el resumen desde Génesis hasta Apocalipsis está en esto, porque es lo que Él hizo con todos nosotros. Él nos sacó de esa cautividad, nos sacó de la esclavitud, hablando como ejemplo, cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto y Dios los saca de ahí. A Jacob se le dice, es el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. También dice que le perdonó todo su pecado, lo cubrió, retiró su furia y se apartó del ardor de su ira. Unas preguntas, hablando de ese Dios que está airado. Si mencionamos un Dios enfadado, airado, cada vez que escuchamos esto, se nos hace muy difícil concebir un Dios que se enfade de esa manera, que se enoje de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué se enfada tanto Dios? Y ni más ni menos tenemos que considerar esto. Él es un Dios santo. El carácter de Dios, y si estudiamos el carácter de Dios, veremos que Él es un Dios santo, pero también es un Dios justo. Y como Dios santo, el pecado no está en Él, la maldad no está en Él. Él es santo. Y Él ha creado a todos los que estamos aquí, todo lo que existe, Él lo creó. Un Dios impresionante. Es que no tardaríamos toda nuestra vida en tratar de describir quién es Dios, su grandeza, su poder, todo lo que Él es imposible. Solo pensar lo que Él ha creado, solo pensar en los cielos, en la tierra, en lo que hay en el mar, debajo del mar. Todavía hay cosas que no se han descubierto. Y eso lo ha creado Dios solamente aquí en la tierra. Y hablando fuera de la tierra, todo lo que existe y todo lo que siguen descubriendo cada vez más, planetas, estrellas, cosas que de hecho los mismos científicos no alcanzan a terminar de describir el universo. Y nuestro Dios es aún más grande. Este es un universo. Él ha hecho muchos, lo ha hecho todo. Ese es nuestro Dios, el grande y poderoso, misericordioso Dios que ha creado todas las cosas. Y ese Dios poderoso que ha creado todas las cosas decidió en su infinito poder y sabiduría crear a este planeta y a los habitantes de este planeta. Dice, todo lo hizo.
Y cuando nos creó a nosotros, creó al hombre como la corona de su creación. Lo hizo hermoso. Cuando creó al hombre, algo diferente de toda la creación la hizo con su palabra. Pero al hombre dice que con sus manos lo formó del barro. Y después de formarlo, sopló sobre él. Y cuando lo hizo, dijo, es bueno. Es bueno. Hizo algo hermoso. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hermosa hizo la creación, hermoso te hizo a ti. Puedes verte, me hizo hermoso. Cada vez que nos miramos en el espejo nos encontramos un montón de errores. Dices, ¿por qué tengo esta nariz? ¿Y por qué me salieron estas orejas? ¿Y qué ha pasado con mi estatura? Yo siempre llegué tarde a todo. A la estatura especialmente. Y no estamos satisfechos, pero que sepas que Dios dijo que eres hermoso, que te hizo perfecto, que en el vientre de tu madre te diseñó y eres perfecto, hermoso. Hizo la creación. Después de crearnos y nos dio todo lo que necesitábamos, Él, siendo un Dios santo, quería comunión con nosotros, una perfecta comunión con su creación. Pero nosotros lo que hemos hecho es causar ira en Dios. ¿Por qué? Porque siendo santo, Él nos pidió que nos comportáramos de cierta manera, que hiciéramos las cosas que Él nos pidió. Era algo muy sencillo y no lo hicimos. Decidimos apartarnos de Él, vivir a nuestra manera, hacer las cosas más terribles. Y si entendemos esto, ¿por qué Dios es justo? Es porque en su justicia Él dice, yo quiero que seas esto y yo quiero estar cerca de ti, eres mío. Pero volvemos a insistir, Él es santo. Y cuando nosotros le desobedecemos, entonces surge un muro que nos separa. Hay una división. Algo interesante es hablar de los días de Noé. Cuando vi la película, es que dije Noé, porque la verdad es que nada que ver. Pero una de las cosas es que en esa película presentaron a un Noé extraño, a unos animales rarísimos y una historia que nada que ver con la que está aquí. Pero dice que en los días de Noé había tanta maldad, y de todos los hombres que habitaban, todos los hombres, solamente uno justo, uno solo que, oye, 600 años tenía Noé, ¿vale? Cuando construyó la arquita esta. Y en 600 años vivir en integridad, en rectitud. 600 años sin contaminarse con todo lo que los demás estaban haciendo. Ahora, vamos a pensar en las cosas que estaban causando que Dios tuviese tanta ira, que estuviera airado con el pueblo. Si vemos en Gálatas 5, desde el versículo 19 en adelante, empiezas a ver las cosas que Dios aborrece. Porque los pecados son los mismos, no han cambiado. Y lo mismo que había pasado y que estaba pasando en los tiempos de Noé es exactamente lo que se está viviendo ahora. ¿Por qué está Dios airado? ¿Por qué todo lo que se está mencionando en este salmo dice en el versículo 19 de Gálatas? Dice, ahora bien, las obras de la carne. Esto es lo que estaba pasando en los días de Noé. Este es el pecado. Y estas son las obras evidentes de la carne: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Se explaya, ¿eh? Todo esto que está mencionando aquí se estaba viviendo en los días de Noé. Una vida pervertida, estaban llenos de ídolos, sacrificaban hasta sus propios hijos, tenían todo tipo de perversidades, envidias, asesinatos, una maldad terrible. Y dentro de todos esos, dice que Dios empieza a buscar uno solo y encuentra a Noé. Y Noé, hombre justo, dice, hombre justo. Entonces es cuando Dios le pide que construya un arca. Y el arca le llevó varios años construirla.
Pero durante el tiempo que él estaba construyendo, él predicaba y él hablaba que iba a venir un juicio sobre la tierra, un juicio con agua, que iba a ser inundada, lo decía. Ahora, nadie le creyó, había varias razones para ellos, pero lo primero es que no querían arrepentirse de su pecado, no querían dejar lo que estaban haciendo, y a Noé no le quisieron hacer caso. Al final, sabemos la historia, que la ira se derrama y viene una inundación. Algo interesante de la historia de Noé es que quien cerró el arca no fue Noé, sino fue Dios. Y cuando Dios cierra el arca, entonces empieza el juicio. Y yo estoy segura que si hubiese sido Noé el que cerrara el arca, tal vez hubiese querido sacar o abrirla de nuevo para que algunos se salvaran. Pero Dios estableció algo, dijo: el juicio viene sobre aquellos que han incumplido mi pacto, sobre aquellos que han pecado, sobre todos los que han hecho estas cosas, mentirosos, ladrones, borrachos. Y entonces, como decía Daniel hace un momento, ¿no? Si mueres hoy, ¿a dónde vas? Entonces, tenemos una conciencia en la que nos está hablando y nos está diciendo cómo lo hemos hecho. Ahora, empieza ya un clamor de parte del salmista. El salmista, al parecer, este salmo se le atribuye a David. Algunos no están de acuerdo, pero mayormente dicen que fue escrito por David. Y él empieza a declarar esto: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, haz cesar tu indignación contra nosotros, estarás airado con nosotros para siempre, prolongarás tu ira de generación a generación, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Este es el clamor que está haciendo el salmista: danos tu salvación. Una de las cosas reales es que, como yo estaba leyendo en Gálatas, es que ninguno de los que practican todas estas maldades heredarán el reino de Dios. Ninguno de los que está dentro de esta categoría de apartados de Dios o bajo la ira de Dios heredarán el reino de los cielos, estarán con Él. Y eso es terrible, solo de pensarlo. Nosotros esta mañana hemos disfrutado de un tiempo glorioso de estar en su presencia. Aquí es hermoso estar en su presencia. Es hermoso, tu corazón se llena, sientes que la piel se te pone de gallina y no quieres salir de ese momento. Pero imagínate lo que es un lugar donde no está Dios. Estar apartado de su presencia eternamente, eso sí, sería lo más horrible. Estar lejos de donde está lo que representa a Dios, la paz, el gozo, todo el fruto del Espíritu, todo eso es Dios. Y estar lejos de Él eternamente es la cosa más horrible solo de pensarlo. Y entonces, en el clamor del salmista, dice: escúchanos, restáuranos, ¿estarás airado para siempre? ¿Estarás airado para siempre? Y luego viene una respuesta, en el número 8 dice: escucharé lo que dirá el Señor. Algo que me dice la Escritura es que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra. Entonces, vamos a escuchar lo que Él tiene que decir. Dice: voy a escuchar. Y cuando escuchas, entonces viene fe a tu vida y viene algo que cambia. Alguien dijo, bueno, la historia de Lázaro, el hombre rico, y Lázaro, que este hombre rico fue al infierno. Y cuando él clama por salir de ahí y todo, dice, no podrás salir, nadie irá a darte de beber. Y cuando está ahí en el infierno, entonces hace un clamor y dice entonces que vaya Lázaro, y tenía un morro el hombre al que ni siquiera el que le quiso dar migajas, que vaya Lázaro y que les diga a mis 5 hermanos que sí existe el infierno, que vaya y les diga. Entonces se escucha la voz de Abraham y le dice una declaración tremenda, dice, que escuchen a la palabra y a los profetas. Si no la escuchan, si no creen esto, aunque se levante uno de los muertos, no creerán. Así es que lo único, amigos, hermanos, que nos hace acercarnos a Cristo es esto, es su palabra. Entonces escucharé lo que Él tiene que decirme, lo escucharé, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, para que no se vuelvan ellos
a la insensatez. Escucharé. Entonces vamos a escuchar para no volvernos a la insensatez, para estar caminando con Él. Y dice el siguiente versículo, el 9: ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría. Dice, cercano está Dios a los que le temen. Y Él está escuchando el clamor de alguien que le dice, ¿hasta cuándo me restaurarás? Y para mí el centro de todo este pasaje de este Salmo 85 es en el versículo 10. Porque dice algo hermoso. Y si podemos nosotros ponernos en esa situación. Toda la tierra ha pecado, todos merecemos estar apartados de Él, porque entre todos no hay uno solo bueno. En aquel tiempo encontró a un justo, que era Noé. Pero aún así, Noé, en su justicia, en temer a Dios y en buscarle, también necesitaba un redentor. Nosotros todos necesitamos un redentor. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo necesita un salvador. Necesita a alguien que lo redima. El mundo a punto de perderse, a punto de morir en sus pecados y delitos. Entonces Dios hace algo, la prueba más grande de este Dios que es justo y que tenía que ejecutar justicia sobre toda la tierra, hizo lo más grande. En los tiempos de Noé proveyó un arca para que se salvaran aquellos que se arrepintiesen de sus pecados. Aquellos que le creyeran a Noé y se subieran al arca podían ser salvados, pero nadie le creyó más que 8, Noé y su familia. Pero en estos tiempos, lo que hizo Dios hace más de 2000 años, mostró algo impresionante. Mostró su gracia. El Dios justo dice lo que se juntaron en un momento cuando Él envía a la tierra a su Hijo, al perfecto. Jesucristo declaró una y otra vez, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. A Cristo siempre se le conoce como la verdad. Y el Dios misericordioso lo que hace es enviar la verdad a la tierra. Envió a Cristo a la tierra. Vivió esa vida perfecta, la que tú y yo no hemos vivido. Un hombre sin ninguna de las cosas que he mencionado. Un hombre sin mancha. Un hombre sin ninguna de las cosas que tú y yo tenemos. Un hombre que en 33 años nunca pecó. Aún mejor que Noé. Aún mejor que Moisés. Aún mejor que cualquier profeta. El hombre sin mancha. Y Cristo caminando en la tierra, lo que vino a hacer es que reconciliar a todo este mundo perdido, todo este mundo a punto de perecer. Cristo vino para poder salvarlo. Y lo que me dice el versículo 10 es esto: la verdad, la misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. Estamos hablando, para mí esto es Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos en la cruz. En un momento están ahí todos. El Hijo está entregando su vida. El que era la verdad, el que dijo que era la única verdad, entrega su vida en la cruz. La misericordia de Dios se mostró en Cristo cuando está siendo destrozado por los hombres, pero eso no era el dolor de Cristo. El dolor de Cristo era que sobre Él estaba tu pecado, el mío. Todas las maldiciones, toda tu mentira, todo mi robo, todo mi engaño estaba sobre Cristo en ese momento. El que nunca había experimentado pecado se volvió pecado. Es por eso que no vamos a entender por qué Cristo clama Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Por qué clamó eso? Pues porque estaba en un momento sintiendo lo que tú y yo sentimos cuando hemos pecado, apartado de Dios. Estaba sobre Él la ira del Padre. La justicia que merecíamos todos la estaba recibiendo Cristo en la cruz. Por eso es que nunca lo vamos a entender. Lo que pasó en la cruz, algo tan glorioso, donde la misericordia y la verdad, la justicia y la paz se besaron. La muestra de amor más grande de Dios está en la cruz en ese momento.
Y cuando hay una muestra enorme de amor, hay un fruto. Siempre hay un fruto. La tierra tembló, los cielos se oscurecieron y Cristo muere, pero no se queda ahí. No se queda ahí. La última parte de la escritura dice, en el versículo 11, la verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Si estamos diciendo que Cristo es la verdad, ¿no se estará refiriendo a la resurrección brotando de la tierra y a la justicia mirando desde el cielo, mirando, levantando a su Hijo de la muerte? Y después de eso, fíjate lo que dice: ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. El fruto de lo que sucedió en la cruz, el fruto de la resurrección de Cristo, somos tú y yo. Somos tú y yo. Aquellos que estamos siguiéndole, aquellos que le amamos, aquellos que le hemos entregado todo a Cristo. Esos somos nosotros, el fruto del amor demostrado en esa cruz. Y dice, la justicia irá delante. Él va delante nuestro. Estaba leyendo una historia y me llamó mucho la atención porque dice que era un rey y como que quería hacer penitencia este rey y quería irse descalzo en la nieve hasta donde estaba una iglesia. Eran muchos kilómetros, pero él era su penitencia, irse descalzo. Y tenía un siervo y el siervo le seguía, pero el siervo, pues siguiendo los pasos de su rey, pues se quitó también los zapatos e iban los dos caminando en la noche con un frío terrible. Y el siervo no podía más, ya llevaban 1 kilómetro, algo así, recorrido, y el siervo no podía más, sentía que ese hielo, esa nieve le estaba ya congelando los pies y había puntas en el camino y le estaban lastimando muchísimo. Entonces que el rey le dice, mira, vio cómo estaba batallando el siervo, dice, si quieres, lo que puedes hacer es, donde yo piso, tú pon ahí tu pie. De esa manera puedes seguir. Y así es como terminó el recorrido del siervo, ¿no? Siguiendo las pisadas de su rey, porque ya había sido allanado el camino. Y la verdad es que nosotros vamos siguiendo a nuestro Dios. Él ya allanó el camino, ya lo preparó. Solamente le tenemos que seguir pisada a pisada hasta llegar a la patria celestial, hasta llegar donde está Él. La verdad es que yo salgo a la calle a hablar con la gente. Tengo cada experiencia y cada testimonio de conversaciones que he tenido con gente en la calle, ¿no? Y he visto como esto que está aquí, esto que hemos hablado, ¿no? De alguien que vive bajo la ira de Dios, alguien que vive con todos los pecados aquí marcados, y ver cómo su vida es transformada. Para mí es el regalo más grande. Y te quería contar esta historia antes de terminar. Encontré a un hombre hace varios años. Estábamos evangelizando ahí en la calle y el hombre estaba escuchando. Eran las 3 de la tarde, claro, a esa hora casi no había gente, pero el hombre ahí estaba escuchando. Era nuestro único público. Está bien, ¿no? De hecho, yo me sentí muy frustrada. ¿Alguna vez has estado evangelizando o algo y la gente parece que no te hace caso? Y yo me sentía como, ¿qué estoy haciendo aquí? 3 de la tarde y hablando ahí yo. Y es que habíamos decidido en ese tiempo estar evangelizando 8 horas diarias y orar 8 horas, ¿no? Entonces tenemos nuestra sala de oración y entonces hacíamos turnos, 2 horas orando y 2 horas evangelizando. Entonces a mí me tocaba salir de 2 a 4 a evangelizar. Había estado orando antes. Y cuando ya salimos éramos solo 2 y me acuerdo que pues éramos 2, entonces yo canto, ¿no? Entonces me dice, tú canta. Me subo a la caja y canto. Y es la canción más rápida que di de la historia, porque no había quien me escuchara. Entonces, busca, Dios se canta. Entonces, pero me dice el otro evangelista, ¿puedes predicar también? No, si quieres recojo la ofrenda.
Y me acuerdo que yo termino la prédica, que también fue la más corta de la historia, duré 2 minutos. Pecador, convéncete ya. Termino mi prédica y siempre ofrecemos un evangelio, ¿no? Entonces está el hombre, y pues lo pillé desprevenido porque se bajé rápido de la caja antes de que se me fuera y le entrego el evangelio, ¿no? Entonces lo agarra y lo dice, bueno, te lo acepto porque yo no soy cristiano, pero te lo acepto. Entonces era cubano. Y luego le digo, ¿no eres cristiano? Dice, no soy. Entonces le digo, ¿y qué eres? Siempre hacemos preguntas raras, ¿no? ¿Qué eres? Y luego me dice, soy santero. Santero. Y yo me quedé, yo cero de santero, no sabía ni qué era eso, ¿no? Y yo me le quedo así, santero. Una nueva religión. Entonces me dice, tú no sabes lo que es un santero, ¿verdad? Por tu cara. Le digo, no tengo idea. Entonces, sí, te lo voy a explicar. Entonces me empieza a contar las cosas aberrantes que hace. Y me lo estaba diciendo con lujo de detalles. La verdad es que yo estaba sola y no es que me entrara miedo, ¿no? Pavor, ¿no? Entonces él me está contando lo que hacían, los sacrificios con niños. Hacían un montón de cosas terribles y yo lo estoy escuchando. De hecho, él era uno de los santeros de Fidel Castro. Y andaba por aquí, por Madrid. ¿Y cómo me lo topé yo? Entonces cuando me termina de contar todo lo que él hacía, de verdad yo estaba orando todo el tiempo, yo clamaba a Dios, ayuda, ¿qué le digo? Pero en eso se me vino la revelación. Entonces me le quedo viendo, él se llama Ernesto, y le digo, Ernesto, la pregunta que tengo es, si te mueres hoy, ¿a dónde irías? Y luego me dice, pues al infierno. Claro. Y lo dijo así como, le digo, sí. Le digo, ¿quieres ir al infierno? Dice, no quiero. ¿Sabes cómo es el infierno? Horrible. Sí, yo he hablado con el diablo. Y él empieza a describir algunas de las cosas que él había vivido, ¿no? Como con estos encuentros terribles, y yo así. Y yo le digo, yo tengo una pregunta para ti, Ernesto, ¿disfrutas lo que haces? Dice, lo aborrezco. O sea que aquí lo que estás haciendo lo aborreces. Dice, vivo en un infierno constante. Dice, ¿vives en un infierno constante? Y luego terminando vas a ir al infierno. Sí. Le digo, espera, un momento. Sal. Si tú aborreces lo que haces y cuando mueres vas a ir al infierno y eso no quieres. Dice, no quiero. Dice, pero no puedo hacer otra cosa. Le he vendido mi alma al diablo. Entonces me le quedo viendo así un rato y le digo, bueno, tengo una noticia que darte. No puedes vender lo que no es tuyo. Así es que esa no se la puedo. Y digo, y además fíjate lo que estoy pensando. Tú aquí aborreces lo que haces, entonces, ¿por qué no le entregas la vida a Cristo? El que murió por ti en la cruz, el que se derramó en esa cruz. Y Él te puede dar una vida nueva y te abre el cielo. Y dice, no puedo hacer eso. Digo, ¿por qué? Porque si yo le entregara la vida a Cristo, por cierto que su hermana era pastora en Cuba, dice, si yo le entregara la vida a Cristo, entonces inmediatamente vendrían a por mí. Le digo, ¿quiénes? Los otros santeros. Y luego me matarían. Entonces me quedo así. Le digo, regla de 3 simple. Mira, Ernesto, esta es mi respuesta para ti. Tú aborreces lo que haces aquí. Le entregas la vida a Cristo. En el momento que le entregas la vida a Cristo, entonces el cielo se abre. Vienen y te matan y vas al cielo. Entonces se me queda viendo así un rato. De verdad, fue muy especial ese momento. Se me queda viendo. Empieza a llorar. Le digo, en tus manos, Ernesto, está la vida y la muerte. Tú puedes decidir, es impresionante. El Dios que servimos te da libre albedrío. Y aunque hayas hecho las cosas más aberrantes, hay un Dios de misericordia que te sigue extendiendo la mano. Porque no importa lo que hayas hecho, yo conozco que este Dios perdona. Así es que la vida o la muerte, ¿qué quieres? Se puso las gafas de sol, hizo así con el dedo y se fue. Me sentí tan mal, dije, bueno.
Y empecé a orar y ya me tocaba subir, y cuando subo a la sala de oración empiezo a clamar, y yo mirando por la ventana a ver si lo veía, y yo sigo clamando, me siento al piano y empiezo a adorar. En unos minutos más adelante lo vi entrar a la sala de oración. Como estábamos evangelizando continuamente, pues él se volvió a acercarse y me estaba buscando. Le dijeron, no está aquí, pero está arriba, ¿quieres ir a verla? Dijo que sí. Sube, y cuando entra a la sala de oración se le empieza a torcer la cara. Todos los demonios que traía adentro ahí. Y se sienta ahí en la parte de atrás. Entonces en eso a Jacobo, nuestro líder, le digo afuera, hay un santero en la sala. ¿Y qué hace un santero aquí? Le digo, no sé, ¿querrá ser libre? ¿Sabes? No, si quieres ser libre está bien. Entonces, muchos han puesto lo que es la liberación como algo terrible, ¿no? Pues mira lo que sucedió. Él entra, en el momento que entra a la sala, empieza a sentir la presencia de Dios, y por eso se le empieza a torcer la cara. Entonces viene Jacob, le toma el hombro, dice, Ernesto, él mira así, y la verdad la cara más distorsionada que yo he visto, y le pregunta, ¿quieres ser libre? Ni siquiera podía hablar. Dice, pues pídeselo a Dios. No sé cómo. Dice, pídele perdón a Dios por lo que has hecho. Cuando ese hombre empezó a pedir perdón, cayó, empezó a revolcarse, nosotros orando, pero empezó a pedir perdón por cada pecado, llorando, pidiendo perdón, y para hacerte la historia corta, quedó libre. Al final le pidió a Cristo que viniera a su corazón. Al final le pidió salvación. Y este hombre cambió de muerte a vida en instantes. Cuando salió de esa sala estaba resplandeciente, tenía una sonrisa en el rostro. Tú imagínate a alguien que toda la vida viviendo haciendo cosas terribles, sentirse perdonado. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Pidió un café, no me acuerdo cómo lo toman los santeros, lo pidió contrario. Y luego dice, tengo algo que hacer, y se fue. Al día siguiente volvió, todavía resplandeciente, emocionado, con la Biblia en la mano, porque le habíamos regalado una. Dice, ¿sabéis lo que he hecho? Dice, no, fui con los santeros y les dije, podéis hacer conmigo lo que queráis, porque yo le pertenezco al que escribió esto. Así es que lo que yo sé es que somos pecadores todos. Al igual que Ernesto, necesitamos un Salvador. Y necesitamos que ese que muere en la cruz, que se derrama, el que brota de la tierra, resucita y está sentado a la diestra del Padre, venga y nos dé vida. Nos ponemos en pie, si están los músicos por aquí. Y lo que vamos a hacer es esto. Yo te voy a invitar a que hablemos con Él. Y si hay alguien aquí que todavía no hace las paces con Cristo, que todavía no le ha pedido perdón por sus pecados, que todavía no ha experimentado lo que es la vida verdadera, el gozo de saber que si te mueres, el cielo te espera, este es el momento en que se lo puedes pedir. Si has venido por primera vez invitado, pues entonces con la persona que vino, pídeselo. Y también vamos a orar por aquellos que de alguna manera, no sé, han perdido ese gozo, esa emoción por la salvación, esa emoción de ir y hablarle a otros de lo que tú viviste. Ahora viene lo de la reforma. Dios nos puede usar de una manera tremenda si estamos dispuestos a ir. ¿Has recibido tú a este Cristo en tu vida? ¿Tienes vida ahora? No te quedes con ello. Ve y háblales a otros de lo que Él hizo en ti. No te quedes callado. Cada vez que tú hablas de Cristo, ¿sabes quién es el primer beneficiado? Tú. Tu amor por Cristo va a ir en aumento cada vez. Así es que si tú has perdido esa pasión por hablar de los demás, no sé si recuerdas el primer día que te salvaste o cuando le entregaste la vida a Cristo. Yo me acuerdo, yo parecía la loca del barrio. Sigo siendo, pero bueno. Salía yo por todos los lados en mi colegio, en mi escuela, a todos les decía Raimundo y medio mundo que Cristo me había cambiado, que Cristo me había quitado el peso de mi pecado, que me había dado vida y yo estaba resplandeciente con ese gozo. La Escritura me dice eso, que cuando alguien ha recibido a Cristo, la tristeza es cambiada en alegría. ¿La has perdido? ¿Has perdido la alegría? Pídeselo a Dios que te restaure. ¿Hasta cuándo, Dios?
no restaurarás. Escucha lo que Él está diciendo, pídeselo y Él te lo dará.